El sol comenzaba a ocultarse tras las siluetas irregulares de Iztapalapa cuando llegué con mis pocas pertenencias. El Cerro de la Estrella se alzaba como un gigante dormido sobre el laberinto de concreto y cables. Caminé hacia la puerta de la casa de mi tía Elena, arrastrando una maleta que parecía pesar más de la cuenta. Mi tía me recibió con un abrazo apretado y ese aroma inconfundible a café de olla que llenaba la estancia. Mientras cenábamos, noté que sus ojos se desviaban constantemente hacia la ventana que daba al cerro. Le pregunté si pasaba algo malo, pero ella solo se limitó a cerrar las cortinas con un movimiento brusco. Ella me dijo que en este barrio la noche no le pertenece a los vivos, sino a los que vuelan. Yo solté una risa nerviosa, pensando que eran solo las supersticiones habituales de la familia. Mi tía no se rió y, en cambio, puso una mano pesada sobre la mía para silenciarme. Me advirtió que nunca mirara hacia la cima del cerro después de la medianoche si escuchaba un silbido. Esa noche, el silencio de la habitación que me asignaron se sentía denso, casi sólido. El crujir de la madera vieja de la casa parecía imitar pasos lentos en el pasillo exterior. De repente, un sonido agudo y prolongado cortó el aire, rompiendo la tranquilidad de la madrugada. Era un silbido extraño que no parecía humano ni animal, descendiendo directamente desde la montaña. Olvidando las advertencias de mi tía, me acerqué a la ventana y aparté ligeramente la cortina. Mis ojos recorrieron la ladera oscura del cerro, buscando el origen de aquel ruido perturbador. Al principio no vi nada más que los arbustos moviéndose violentamente por un viento repentino. Entonces vi una luz pálida, como un fuego fatuo, flotando estática a mitad de la pendiente. La luz no parpadeaba como una linterna, sino que pulsaba rítmicamente como si estuviera respirando. La luz comenzó a elevarse lentamente, separándose del suelo con una suavidad antinatural. A medida que subía, la forma de la luz se transformó en la silueta de una mujer larga y delgada. Estaba suspendida en el aire con los brazos extendidos, como si estuviera clavada en una cruz invisible. Sus vestiduras eran jirones blancos que no se movían con el viento, permaneciendo estáticos y rígidos. Me quedé paralizado, incapaz de apartar la vista de aquella aparición que desafiaba toda gravedad. El silbido regresó, esta vez mucho más cerca, como si la entidad supiera que alguien la observaba. Solté la cortina y retrocedí hasta chocar contra la pared opuesta de la habitación. Recordé las historias que me habían contado de niño sobre las brujas que se transforman en bolas de fuego. Siempre pensé que eran cuentos para asustar a los niños y obligarlos a dormir temprano. Pero lo que vi allá afuera no era un cuento, era una presencia real y maligna. Pasé el resto de la noche en vela, escuchando cada pequeño ruido que provenía del exterior. Cuando amaneció, el cerro recuperó su apariencia inofensiva bajo la luz del sol matutino. Bajé a la cocina donde mi tía ya estaba preparando el desayuno en silencio. Ella me miró fijamente a los ojos y supo de inmediato que yo no había dormido. No hizo falta que dijera nada, pues ella ya conocía el terror que habitaba en esas alturas. Decidí que necesitaba respuestas y busqué a mi primo Iván, quien siempre conocía los secretos del barrio. Lo encontré en un pequeño taller mecánico rodeado de motores y grasa. Iván notó mi palidez y dejó a un lado sus herramientas para escuchar mi relato. Su expresión cambió de la curiosidad a una seriedad que me heló la sangre. Me confesó que él también la había visto, pero mucho más cerca de lo que yo podría imaginar. Me dijo que sucedió en 2016 en un callejón que ahora todos evitan al caer la noche. Sus manos comenzaron a temblar mientras recordaba el sonido del metal crujiendo bajo un peso invisible. Según él, la bruja no solo flota, sino que a veces decide bajar para tocar a los curiosos. Iván me miró con ojos cargados de un terror antiguo que no podía ser fingido. Bajó la voz para contarme que aquel encuentro le dejó una marca que aún no ha sanado. En ese momento, las luces del taller parpadearon violentamente, sumiéndonos por un segundo en la oscuridad total. Un silbido agudo, idéntico al de la noche anterior, resonó entre las vigas metálicas del techo. Iván se puso pálido y me agarró del brazo, arrastrándome hacia la salida trasera. Algo pesado aterrizó sobre el techo de lámina del taller con un estruendo metálico ensordecedor. Corrimos sin mirar atrás,
sintiendo que algo nos observaba desde las alturas del cerro. Iván se detuvo jadeando y me dijo que si quería saber la verdad, debía escuchar la historia completa de lo que pasó en aquel callejón. La pregunta era si yo estaba realmente preparado para enfrentar lo que se ocultaba en las sombras de Iztapalapa. Mientras me alejaba, juraría haber visto una forma blanca descendiendo lentamente desde el cielo hacia el auto de Iván. Iván cerró la puerta de la habitación con un clic metálico que resonó en el silencio. Sus manos temblaban mientras buscaba un cigarrillo en sus bolsillos. Diego lo observaba desde la cama, notando que el color se le había escapado del rostro. No suelo hablar de esto con nadie, porque piensan que estoy loco, comenzó a decir Iván. Todo sucedió en el año 2016, una noche de octubre especialmente fría. Yo trabajaba tarde en aquel entonces y solía conducir de regreso por las faldas del Cerro de la Estrella. Mi auto era un viejo modelo que siempre hacía ruidos extraños, pero esa noche sonaba diferente. El radio comenzó a emitir una estática blanca que me erizó los pelos de la nuca. Traté de cambiar la estación, pero solo escuchaba susurros distorsionados entre el ruido. Decidí tomar un atajo por un callejón estrecho para llegar más rápido a casa. Las paredes de las casas parecían cerrarse sobre mí conforme avanzaba. De repente, las luces de la calle se apagaron en una secuencia perfecta, una tras otra. Mi motor comenzó a toser y a perder fuerza justo en medio del callejón. Maldije mi suerte mientras pisaba el acelerador en vano. El silencio que siguió al apagarse el motor fue más pesado que cualquier ruido. Sentí un frío repentino que atravesó el parabrisas a pesar de estar cerrado. Un movimiento en el espejo retrovisor captó mi atención de inmediato. Al principio pensé que era una bolsa de plástico blanca flotando en el aire, pero la forma se movía contra el viento, ascendiendo con una lentitud antinatural. Me quedé paralizado mientras la silueta se acercaba a la luz de la luna. No era una bolsa, era una mujer vestida con una túnica blanca y rígida. Sus brazos estaban extendidos a los lados como si estuviera clavada en una cruz invisible. El olor a azufre y humedad inundó la cabina del coche de golpe. Ella no caminaba, simplemente se deslizaba por el aire a pocos metros del suelo. Intenté arrancar el auto de nuevo, girando la llave con desesperación. El tablero parpadeó como si algo estuviera drenando toda la energía eléctrica. Escuché un rasguño suave sobre el techo de metal, justo encima de mi cabeza. Unas uñas largas y negras se asomaron por el borde de la puerta del conductor. Me agaché en el asiento, tratando de hacerme lo más pequeño posible. Un murmullo en una lengua que no entendía empezó a filtrarse por las rendijas. Eran voces de mujeres riendo, pero una risa seca y sin alegría. De pronto, el auto se sacudió violentamente como si alguien lo estuviera levantando. ¡Déjenme en paz!, grité con todas mis fuerzas, pero mi voz sonó apagada. Entonces, el peso desapareció y el coche cayó de golpe sobre sus 4 ruedas. Miré por la ventana delantera y vi a la mujer alejándose hacia el cerro. Lo más extraño es que no tenía pies, solo una túnica que terminaba en jirones de niebla. Logré encender el motor y salí de allí a toda velocidad sin mirar atrás. Iván terminó su relato y apagó el cigarrillo que apenas había fumado. Diego se quedó en silencio, procesando la imagen de la mujer flotante. Pero lo que Iván no le dijo es que desde esa noche siente que algo lo observa desde las esquinas del techo. Un leve crujido provino de la oscuridad del pasillo, justo afuera de la habitación de Diego. El eco del crujido en el pasillo hizo que Iván se pusiera de pie de un salto, bloqueando la puerta con su propio cuerpo. Diego observó cómo los nudillos de su primo se ponían blancos mientras apretaba el marco de la entrada. Tras unos segundos de silencio sepulcral, Iván soltó un suspiro tembloroso y volvió a sentarse en la orilla de la cama. El joven comenzó a relatar que aquella noche de 2016, el aire se sentía inusualmente pesado y cargado de electricidad. Él conducía su viejo sedán gris por los caminos serpenteantes que rodean la base del Cerro de la Estrella. Al dar una vuelta equivocada, se encontró atrapado en un callejón estrecho flanqueado por muros altos de piedra volcánica. De repente, las luces de su tablero comenzaron a parpadear rítmicamente antes de apagarse por completo. El motor del vehículo tosió una última vez y murió,
dejando a Iván sumergido en una oscuridad absoluta. Fue entonces cuando notó un resplandor pálido y enfermizo que descendía desde el cielo sobre el capó del auto. Una figura blanca, larga y rígida comenzó a cruzar el campo de visión de su parabrisas a una altura imposible. No era una mujer caminando, sino una entidad que levitaba de forma totalmente horizontal, como un cadáver en el aire. Sus ropajes blancos estaban sucios y desgarrados, ondeando levemente a pesar de que no corría ni una gota de viento. Iván relató cómo el cabello negro de la mujer colgaba hacia abajo, ocultando completamente su rostro de la vista. El aire dentro del coche se volvió gélido y el aliento de Iván comenzó a formar pequeñas nubes de vapor. La entidad se detuvo justo encima de su techo y él pudo escuchar un roce metálico, como garras raspando el acero. Iván se encogió en su asiento, cerrando los ojos con fuerza y rezando una oración que apenas recordaba. Al abrir los ojos 1 centímetro, vio que la mujer ahora giraba lentamente para quedar en posición vertical. Comenzó a ascender hacia el cielo, alejándose del suelo sin realizar ningún esfuerzo físico. Iván observó con horror cómo la bruja se dirigía directamente hacia la cima oscura del Cerro de la Estrella. Su ascenso era pausado, rítmico, como si estuviera siendo tirada por hilos invisibles desde las nubes. Iván sintió una presión insoportable en sus oídos, un zumbido agudo que amenazaba con hacerle perder el sentido. Justo antes de desaparecer entre los árboles del monte, la figura pareció detenerse y mirar hacia atrás. Aunque no vio sus ojos, Iván juró sentir una mirada cargada de un odio ancestral y vacío. En cuanto la figura se perdió de vista, las luces del auto se encendieron de golpe, cegándolo por un instante. Sin pensarlo 2 veces, puso la marcha atrás y salió del callejón a toda velocidad, quemando llanta. Iván terminó su relato en la habitación de Diego. Su voz ahora era un susurro apenas audible. Explicó que desde ese día nunca más volvió a acercarse al cerro después de que se pone el sol. Diego le preguntó si creía que aquellas mujeres eran realmente brujas o algo más antiguo. Iván respondió que en Iztapalapa las brujas no son cuentos de hadas, sino realidades que se alimentan del miedo. Mencionó que hay cuevas en ese monte donde se realizan ritos que ninguna persona cuerda querría presenciar. Las historias sobre seres que se transforman son comunes entre los taxistas y conductores nocturnos de la zona. Iván recordó un detalle final que había intentado bloquear, el sonido de una risa seca que vibró en sus huesos. No era una risa humana, sino un chasquido rítmico, como piedras chocando entre sí en una caverna. Diego sintió un escalofrío recorrer su espalda al imaginar a esa mujer rígida flotando sobre su propia cabeza. La atmósfera en el cuarto se volvió asfixiante, como si las paredes estuvieran cerrando sobre ellos. De pronto, el teléfono de Diego vibró sobre la mesa, rompiendo el trance del relato. Era un mensaje de un número desconocido que contenía solo una coordenada geográfica. Al abrir el mapa, el punto rojo se ubicaba exactamente en el centro del Cerro de la Estrella. Iván palideció al ver la pantalla y murmuró que ese era el lugar exacto donde la bruja había aterrizado. Un violento golpe seco resonó en el techo de la casa, justo encima de donde ellos estaban sentados. El sonido del golpe en el techo dejó a Diego e Iván en un silencio sepulcral. Aquel incidente le recordó a Javi su propia historia macabra ocurrida meses atrás en el transporte público. Eran casi las 11 de la noche cuando Javi bajó las escaleras de la estación de la línea 8. El aire en el subterráneo se sentía pesado y cargado de una humedad asfixiante. Pocas personas esperaban en el andén, todas ellas con la mirada perdida en sus teléfonos. Javi sentía que los muros de concreto parecían cerrarse sobre él mientras esperaba el tren. Un estruendo metálico anunció la llegada del convoy desde las profundidades del túnel. Las puertas se abrieron con un silbido neumático que resonó en toda la estación vacía. Javi entró en un vagón que estaba completamente solo, lo cual le pareció un alivio momentáneo. El tren comenzó a moverse, pero la vibración se sentía diferente, más errática de lo normal. En la siguiente estación, 3 figuras aparecieron repentinamente en el andén desierto. Eran 3 mujeres vestidas con ropajes negros y velos que ocultaban sus rostros. Su vestimenta parecía pertenecer a otra época.
con encajes antiguos y telas pesadas. Javi notó que ninguna de ellas hablaba mientras se sentaban justo frente a él. Una de ellas sostenía entre sus brazos un bulto envuelto en una manta grisácea. El bulto no se movía, pero emitía un calor que Javi podía sentir desde su asiento. Un olor a azufre y tierra mojada comenzó a invadir el pequeño espacio del vagón. Javi intentó desviar la mirada, pero sus ojos siempre regresaban a las manos de las mujeres. Tenían los dedos largos y nudosos, con una piel que parecía pergamino viejo. De repente, la mujer del centro comenzó a mecer el bulto con una violencia rítmica. Del interior de la manta surgió un sonido que no era el llanto de un bebé, sino un gruñido bajo. Las otras dos mujeres comenzaron a susurrar en un idioma que Javi no podía reconocer. El tren se detuvo bruscamente entre dos estaciones, dejando las luces parpadeando. Javi buscó desesperadamente el botón de emergencia, pero se sentía paralizado en su lugar. La mujer que cargaba al supuesto niño levantó la cabeza lentamente hacia él. A través del fino encaje del velo, Javi pudo ver que sus ojos eran completamente negros. Ella le extendió el bulto como si quisiera que él lo sostuviera. Javi retrocedió hasta que su espalda chocó contra el cristal de la ventana. La manta se deslizó un poco, revelando una mano pequeña y peluda que asomaba del interior. No era un bebé humano, era algo que recordaba a un animal salvaje deformado. El tren arrancó de nuevo con una sacudida violenta que hizo que las mujeres se tambalearan. La siguiente estación era Iztapalapa, y Javi juró que saldría corriendo en cuanto se abrieran las puertas. Las tres mujeres se levantaron al mismo tiempo, bloqueando el pasillo central del vagón. Ellas no miraban hacia la salida, sino que mantenían sus cabezas giradas hacia Javi. El tren comenzó a frenar, y Javi sintió que su corazón golpeaba con fuerza contra sus costillas. Las luces del vagón se apagaron por completo justo antes de llegar al andén. En la oscuridad, Javi escuchó una risa seca y estridente que parecía venir de las tres mujeres. Cuando las puertas finalmente se abrieron, Javi empujó a través de ellas sin mirar atrás. Corrió por las escaleras mecánicas apagadas hasta sentir el aire frío de la calle. Se detuvo para recuperar el aliento y miró hacia la entrada de la estación que acababa de abandonar. Tres sombras alargadas comenzaron a emerger lentamente desde las escaleras del metro. Javi vio horrorizado cómo las mujeres no caminaban, sino que se deslizaban sobre el suelo sin mover los pies. Javi se quedó paralizado mientras las tres mujeres se alejaban flotando por el pasillo del vagón. El sonido metálico de las ruedas del metro era lo único que llenaba el silencio sepulcral del coche. Un hombre mayor que estaba sentado cerca se persignó con dedos temblorosos. El anciano sujetó el brazo de Javi con una fuerza sorprendente para su edad. No las mires directamente a los ojos, muchacho, si quieres volver a casa esta noche. Javi intentó soltarse, pero el pánico le impedía coordinar sus propios movimientos. Esas no son mujeres comunes, son las que bajan del Cerro de la Estrella cuando el hambre las aprieta. Javi recordó entonces el bulto envuelto en mantas que la mujer del centro sostenía. El anciano explicó que lo que llevaban no era un bebé vivo, sino un recipiente de carne. Era una ofrenda de restos humanos recolectados en las sombras de la ciudad. Otros pasajeros en el vagón comenzaron a murmurar oraciones en voz baja. Una mujer al fondo señaló hacia la ventana oscura donde se perfilaba la silueta del monte. El Cerro de la Estrella nos vigila a todos, y ellas son sus ojos. Javi sintió un frío helado subir por su espalda, a pesar del calor sofocante del túnel. Le advirtieron que las brujas buscan almas jóvenes para renovar sus pactos ancestrales. Si te huelen el miedo, te seguirán hasta que cruces el umbral de tu puerta. El metro se detuvo de golpe en una estación desierta y las luces parpadearon violentamente. Las puertas se abrieron con un chirrido que sonó como un grito humano. Javi vio a las tres mujeres paradas en el andén, esperándolo inmóviles. Sus rostros estaban ocultos por las sombras, pero sentía su atención clavada en él. «No bajes aquí, muchacho. Quédate en el tren hasta la terminal». Una de las mujeres comenzó a desenrollar lentamente el bulto que cargaba. De entre las mantas,
asomó una mano pequeña pero con garras largas y negras. Javi ahogó un grito y se alejó de la puerta lo más rápido posible. Las puertas se cerraron finalmente, cortando la visión de aquellas criaturas. El tren reanudó su marcha, pero la atmósfera dentro del vagón se sentía más pesada. El anciano se sentó a su lado y le entregó un pequeño escapulario de tela. Guárdalo bien, porque el cerro no olvida a los que han visto lo que no debían. El viaje continuó en un silencio que solo era roto por los rezos susurrados de los demás. Javi cerró los ojos y pudo jurar que escuchaba risas estridentes sobre el techo del tren. Eran carcajadas que no parecían venir de gargantas humanas, sino de algo mucho más antiguo. Al llegar a su estación, Javi salió corriendo sin mirar atrás. Las calles de Iztapalapa se veían extrañas, como si los edificios se inclinaran hacia él. Cada sombra en los callejones parecía cobrar vida propia y estirarse para tocarlo. Recordó las advertencias sobre cómo estas entidades se llevan a la gente a las cuevas del cerro. Historias de desaparecidos que nunca regresaron o que volvieron sin alma. Javi finalmente llegó a la casa de su tía y cerró la puerta con 3 candados. Se desplomó contra la madera, sintiendo que su corazón iba a estallar. En su mano, el escapulario del anciano brillaba con una luz tenue y reconfortante. Sin embargo, desde afuera, escuchó un golpe rítmico en la ventana de la planta alta. Era el sonido de garras afiladas rascando el vidrio, invitándolo a salir. Cuando Javi levantó la vista, vio la sombra de una mujer rígida flotando justo frente a su ventana, sonriendo sin labios. El recuerdo de aquella sombra en la ventana del metro persiguió a Javi durante noches enteras, pero Mariana conocía una verdad aún más profunda. Ella se sentó frente a nosotros y comenzó a hablar sobre su abuela, Elena, una mujer que no le temía a lo que acechaba en la oscuridad. Según Mariana, su abuela pertenecía a un círculo muy cerrado de mujeres que se reunían en secreto en el corazón de Iztapalapa. No era un grupo de lectura común, sino una congregación de fe que exploraba los límites del espíritu humano. En ese grupo destacaba la figura de la señora Lupita, una mujer de apariencia frágil, pero con una voluntad de hierro. Las mujeres se sentaban en círculo, rodeadas de imágenes de santos y el olor penetrante del copal. Mariana recordaba haber escuchado los susurros de sus rezos desde la habitación de al lado cuando era apenas una niña. No eran oraciones de agradecimiento, sino peticiones de protección contra las fuerzas que bajaban del cerro. Lupita poseía un don especial que las demás admiraban y temían a partes iguales: la capacidad de desprenderse. El desprendimiento espiritual permitía que su conciencia abandonara el cuerpo físico para viajar por el plano astral. Elena decía que el alma de Lupita podía volar sobre los tejados de Iztapalapa como un hilo de plata en la noche. El objetivo de estos viajes no era el turismo espiritual, sino la vigilancia de los portales del Cerro de la Estrella. Mariana nos contó que una noche de octubre, el aire en la casa de la abuela se volvió insoportablemente frío. La señora Lupita había entrado en un trance más profundo de lo habitual, y su respiración se había detenido por completo. Elena sujetó la mano de su amiga, notando que estaba tan fría como un trozo de hielo sacado de una tumba. El alma de Lupita ya no estaba en la habitación, se dirigía hacia las cuevas más profundas de la montaña sagrada. Habían recibido noticias de que algo oscuro estaba tratando de cruzar desde el otro lado hacia nuestro mundo. Lupita servía como una especie de guardián astral, cerrando las grietas que las brujas intentaban abrir. Mariana explicó que las brujas del cerro no son personas comunes, sino entidades que han renunciado a su humanidad. Esas brujas necesitan cuerpos y energía para mantenerse en este plano, y el grupo de oración era su mayor obstáculo. Aquella noche, Lupita se encontró con algo que nunca antes había visto en sus viajes. En el fondo de la cueva del diablo, cientos de velas negras ardían sin consumirse jamás. Lupita sintió una presencia masiva, una voluntad antigua que la observaba desde las estalactitas. Mientras tanto, en la casa, Elena notó que el cuerpo de Lupita empezaba a convulsionar violentamente. Las demás mujeres redoblaron sus rezos, sus voces creando un muro de sonido para proteger el alma errante. Mariana, escondida tras la puerta, vio cómo una mancha negra empezaba a extenderse por el techo del salón.
Era como si la oscuridad del cerro estuviera intentando seguir a Lupita de regreso a su hogar. En el plano astral, Lupita luchaba por desengancharse de los hilos invisibles que la arrastraban hacia el fondo de la cueva. Vio rostros en la piedra, caras de personas desaparecidas que ahora formaban parte de la montaña misma. Ella recordó las palabras de Elena y visualizó una luz blanca que nacía desde su propio pecho. El estallido de energía fue tan fuerte que todos los vidrios de la casa de la abuela vibraron al unísono. Lupita abrió los ojos de golpe en el mundo físico, tosiendo y buscando aire como si se hubiera estado ahogando. Pero su expresión no era de alivio, sino de una angustia absoluta que heló la sangre de los presentes. «Me vieron», susurró Lupita con una voz que no parecía la suya. Mariana nos confesó que desde ese día su abuela nunca volvió a dejarla salir al patio después del atardecer. El grupo de oración continuó sus labores, pero la atmósfera en el barrio de Iztapalapa se volvió más pesada. Las historias de desapariciones en las laderas del cerro aumentaron y la gente juraba ver luces extrañas bailando en la cima. Mariana sacó una fotografía vieja y amarillenta de un cajón, mostrándonos el rostro de Lupita semanas después del incidente. En la imagen, la mujer ya no tenía sombra, como si una parte de su ser se hubiera quedado atrapada en la cueva para siempre. La abuela Elena le advirtió a Mariana que la curiosidad es el primer paso para perderse en los senderos del cerro. Pero Lupita sabía que algo se estaba preparando, algo que requeriría un sacrificio mayor que una simple oración. La noche en que Mariana nos contaba esto, un ruido seco golpeó la puerta de la entrada, aunque no esperábamos a nadie. Un olor a azufre y tierra húmeda empezó a filtrarse por debajo del marco de la puerta, inundando la sala. Las luces del departamento parpadearon violentamente y el ambiente se volvió gélido en un instante. Mariana palideció al ver que, en la pared detrás de nosotros, la sombra de una mujer rígida y sin brazos comenzaba a materializarse lentamente. El aire de la habitación se volvió gélido mientras la sombra de la bruja se estiraba por el techo. Mariana se encogió en un rincón, viendo cómo aquella silueta rígida parecía querer despegarse de la pared. La señora Lupita no se inmutó y comenzó a murmurar una oración en un dialecto antiguo. De repente, el cuerpo de Lupita se desplomó hacia atrás mientras su espíritu era proyectado con fuerza. El alma de la anciana voló sobre los techos de Iztapalapa, dirigiéndose velozmente hacia la cima del cerro. El Cerro de la Estrella no era una simple montaña, sino una boca abierta llena de ecos de lamento. Lupita descendió por una grieta oculta que desprendía un olor a azufre y tierra húmeda. En el fondo de la cueva vio a decenas de figuras pálidas colgadas del techo como capullos. Las 3 brujas del metro estaban allí, rodeando un altar de piedra con el feto deforme. Lupita alzó su mano astral y una ráfaga de luz blanca golpeó el centro del círculo. Las brujas gritaron con un sonido que recordaba el metal retorciéndose en las vías del tren. La anciana comenzó a liberar las almas atrapadas, rompiendo los hilos invisibles que las ataban al cerro. Una de las entidades intentó sujetar el espíritu de Lupita con sus dedos largos y huesudos. Ella recitó el Salmo 91 y el aire se llenó de una vibración celestial. El altar de piedra se partió a la mitad, tragándose al pequeño ser maligno que chillaba. Las brujas se desvanecieron en una humareda negra, regresando a los rincones más oscuros del inframundo. Lupita sintió que su energía se agotaba y supo que debía volver a su cuerpo de inmediato. Atravesó las capas de roca y tierra, sintiendo el peso de la historia de Iztapalapa en su pecho. El cielo nocturno sobre el cerro se aclaró, dejando ver las estrellas por primera vez en horas. Lupita despertó en su habitación con un grito ahogado, inhalando el aire como si fuera la primera vez. Mariana corrió a abrazarla, llorando de alivio al ver que la sombra de la pared había desaparecido. La anciana estaba débil, pero sus ojos brillaban con la satisfacción del deber cumplido. Nos contó que las brujas no volverían a molestar a la familia, pues el portal había sido sellado. Sin embargo, advirtió que el Cerro de la Estrella siempre guardaría secretos que el hombre no debe buscar. Diego e Iván decidieron que era momento de dejar de lado la curiosidad morbosa y respetar el silencio del monte. Los días siguientes fueron inusualmente tranquilos en el barrio, como si un peso se hubiera levantado.
Mariana guardó el rosario de su abuela como un recordatorio de la fuerza que reside en la fe. A veces, en las noches de viento, todavía se oye un silbido extraño bajando de la montaña. Pero ahora, los habitantes del cerro saben que hay guardianes velando por sus sueños. La historia de las brujas se convirtió en una lección grabada en las piedras de Iztapalapa. El joven Diego finalmente pudo dormir una noche completa sin sentir que alguien lo observaba. El grupo de oración de Lupita se reunió una última vez para dar gracias por la protección recibida. Javi, por su parte, nunca volvió a tomar el último vagón del metro en la línea 8. El recuerdo de aquellas mujeres pálidas seguía fresco, pero el miedo ya no lo paralizaba. La ciudad continuó su ritmo frenético, ignorando la batalla espiritual que ocurrió en sus entrañas. Lupita miró por última vez hacia la cumbre y sonrió, sabiendo que la luz siempre vence a la sombra. El Cerro de la Estrella descansaba ahora en un silencio sagrado y protector. Las leyendas de las brujas se volvieron cuentos para advertir a los incautos, pero la paz volvió a los hogares. Iztapalapa, con su historia de fuego y misticismo, cerraba este capítulo de terror con una oración al viento. El mal se había retirado, dejando solo el eco de una fe inquebrantable que protege a los que creen.